Es curioso cómo la celebración de Halloween ha calado en España en muy poco tiempo. Daría para una reflexión y desde luego yo no voy a ser quien lo censure ni muchísimo menos. A fin de cuentas bastante triste, bastante estresante es la vida cotidiana como para renunciar a cualquier momento o cualquier oportunidad de hacer algo divertido. Son cosas de la globalización, aunque tampoco deberíamos olvidar que nuestro país tiene una riquísima tradición, no tan vistosa y desde luego no tan divertida como Halloween, pero una tradición ligada a la celebración del Día de Todos los Santos. Pero ya hemos dejado Halloween atrás, habéis pasado unos buenos ratos, la economía se revitaliza, se venden disfraces, los bares de copas hacen una buena caja, hasta los que se dedican a los dulces tienen un extra. Y una buena forma de celebrar Halloween aquí y en Estados Unidos y prácticamente en cualquier sitio es ver películas de terror. Hace unas semanas dedicamos este espacio a las películas de terror basadas en hechos reales y os avisé que quedaban bastantes en el tintero. Y además, pues a través de lo que me decís, a través de vuestro feedback, descubrí que os había encantado el tema. Así que juntamos esos factores. Ha sido Halloween, queda bastante material de el que hablar y el tema os gusta. Y oye, ¿por qué no? Vamos a hacer la segunda parte. Vamos a seguir hablando de películas de terror que están basadas o que tienen un fundamento en hechos reales. Vamos a abrir un poquito la temática y vamos a descubrir unas cuantas historias más que nos demuestran que la realidad no tiene nada que envidiar a la ficción, aunque a veces sería mucho mejor que no fuera así. Bueno, este ha sido el caso más difícil en mi larga carrera. ¿Sabe lo que le pasa al señor Elme? Es increíble. Cientos de personas han sido devoradas por ese monstruo sin forma. ¿Qué era? ¿De dónde venía? ¿Del espacio? ¿Quién puede saberlo? Lo detuvimos. La cosa se lo tragó. Bueno, lo detuvimos aquí por un simple proceso ¿Qué se químico. tragó? Por el sistema de enfriamiento de una pista de patinaje sobre hielo y por la cooperación de todos los vecinos que se unieron en un momento de peligro. Si no lo hubiéramos detenido, esta cosa, yo la llamaría Blob, podría haber devorado a América o tal vez a todo el planeta. Mis ayudantes y el pueblo han hecho... Cuesta trabajo imaginar que una película tan de serie B, tan mala, las cosas como son, tan surrealista como The Blob, la masa devoradora o la mancha voraz, dependiendo del país, pueda tener algún encaje con la realidad. El argumento es que una masa gelatinosa alienígena aterroriza a una pequeña ciudad de Pensilvania y se hace más grande y más agresiva según va devorando a la gente por completo. Por cierto, que esta película es el debut fílmico de Steve McQueen, lo cual nos demuestra que malos principios pueden llevar a grandes finales. El hecho real ocurrió en 1950, el 26 de septiembre, en Filadelfia. Dos policías de patrulla vieron lo que parecía un extraño paracaídas flotando en el cielo y cayendo a tierra, así que condujeron hasta el sitio del aterrizaje y se encontraron con algo.
algo que era una mancha gelatinosa de 2 metros de diámetro, de color púrpura, llena de unos cristales extraños y que desprendía una neblina. Uno de los policías se atrevió a tocarlo y en su mano quedó un residuo pegajoso e inodoro. Si hubiese sido en la película se lo hubiese tragado entero. Y en esas estaban viendo qué hacían con esa cosa extraña, pero no tuvieron que debatir mucho porque 25 minutos después se había disuelto por completo. Ya no quedaba nada. Hubo una pequeña investigación del FBI, pero como no había nada que investigar, aquello se cerró con un pequeño interrogatorio a los agentes y nada más. Ustedes me conocen, saben cómo me gano la vida. Yo les traeré a ese animal, pero no será fácil, es un mal bicho. No es como ir a la laguna a pescar cangrejos o pescadillas. Ese tiburón te come entero. Una sacudida, una dentellada y para adentro. Hay que actuar deprisa si queremos que vengan los turistas para que ustedes no pierdan sus negocios. Pero no va a ser agradable. Yo valoro mi cuello en bastante más de $3.000, señores. Puedo encontrarlo por 3.000, pero capturarlo y matarlo por 10.000. Así que decidan ustedes. ¿Prefieren seguir vivos y pagar? ¿O quieren ahorrar y vivir de la asistencia social? Y vamos con una de las grandes películas de todos los tiempos, Tiburón. Tiburón está basada en un hecho real, un hecho que conmocionó a la opinión pública norteamericana y que se convirtió en parte de la historia de ese país. Ocurrió en Nueva Jersey entre el 1 y el 12 de julio de 1916. 5 ataques producidos por un misterioso escualo que arrojaron un saldo de 4 víctimas mortales y un herido. Todavía a día de hoy se debate sobre la identidad del misterioso atacante, aunque el consenso afirma que se trataba de un tiburón blanco. Hay otras teorías, incluso se ha dicho que podía haber sido una orca. Se cree que el tiburón acudió atraído por los miles y miles de personas que había en la costa, huyendo de una de las peores olas de calor de la historia norteamericana. Como sucede en la película, el pánico fue generalizado. Se organizaron cacerías de tiburones para intentar cobrarse la vida del comehombres. Se cerraron las playas con redes de acero para proteger a los bañistas. Y los biólogos marinos tuvieron que reescribir buena parte de lo que conocían hasta aquel entonces sobre el comportamiento y los hábitos de los grandes tiburones, porque algunos de los ataques se produjeron en agua dulce, concretamente en el cauce del río Matawan. Un año después del accidente, un amigo me invitó a una cena. Una de las invitadas era una metapsíquica, una vidente. Me dijo todo lo que yo había hecho desde mi infancia. Y luego empezó a hablarme de mi hija, de Audrey Rose. Hablaba de ella y la describía como si estuviera viva. Le rogué que no siguiera, pero no me hizo caso y... recuerdo que empecé a llorar. No pude contenerme. Entonces se acercó a mí y me preguntó por qué lloraba. Le dije que mi mujer y mi hija habían muerto y contestó no. No. Su mujer descansa en paz, pero su hija vive. Las dos vidas de Audrey Rose fue uno de los primeros papeles de Anthony Hopkins y allí interpreta a un padre
obsesionado con que una niña de 10 años es en realidad la reencarnación de su hija muerta. La película es la adaptación de un bestseller de Frank de Felita, que para escribirlo se basó ni más ni menos que en su propia experiencia y en la de su hijo. Una tarde se encontraba tranquilamente tomando el fresco en la terraza junto a su mujer cuando del interior de la casa comenzó a salir este sonido. Alguien estaba tocando ragtime en el piano de la casa a una velocidad y con una precisión excepcionales. Entraron corriendo para ver qué estaba sucediendo y la sorpresa fue mayúscula, porque el que estaba al piano era Raymond, su hijo de 6 años. Ni una sola clase de piano, ni el menor talento musical hasta el momento. La pareja, bastante asustada, le preguntó al pequeño: «Raymond, ¿qué estás haciendo?». Y el niño, sin dejar de tocar y evidentemente bastante divertido, dijo: «No lo sé, mamá, mis dedos lo hacen solos». Así que el escritor decidió investigar un poco y llegó a la conclusión de que ese súbito talento era una especie de filtración de algo que apasionaba al pequeño Raymond en una vida anterior. Bueno, ¿qué os pasó anoche? Cuéntame. Nada. ¿Un perro o dos? 2, gracias. Hace un día estupendo, ¿eh? Nada como el sol de California para levantar la moral. Me violaron. ¿Qué? Me violaron. Carla, preciosa. Pobrecita. No me lo podía imaginar. Dios mío. No sabes qué miedo tengo. Pues yo estaba sola en mi habitación y alguien me pegó y se me echó encima. ¿Llamaste a la policía? No. ¿Por qué? Porque no había razón. ¿Cómo que no? Allí no había nadie. ¿Miraste las puertas, las ventanas? Sí, lo miramos todo y estaba cerrado, no había nadie. Ay, Carla, ¿pero qué dices? No lo entiendo bien. ¿Te atacaron? ¿No? Me atacó. Y cuando terminó, desapareció. Como si no hubiese estado allí. Frank de Felita también es el autor de la novela en la que se basa la película El Ente, la historia de una mujer violada por un atacante invisible, paranormal. El caso real le ocurrió a una mujer llamada Doris Bither en Culver, California, allá por 1974, y ocurrió exactamente como se describe en la película. Algo invisible, cada cierto tiempo, la atacaba sexualmente. Desesperada, la mujer acudió a la Universidad de California para que investigadores en psiquiatría, en parapsicología, la monitorizasen y sobre todo le dieran una solución. Y los investigadores llegaron a presenciar y a fotografiar estos ataques. El parte médico posterior informaba de las lesiones que eran perfectamente compatibles con una agresión sexual, arañazos, hematomas, contusiones, pero lo más sorprendente llegó con el examen ginecológico, porque se habían producido exactamente el mismo tipo de lesiones internas que se producen durante una violación. Nadie supo darle una solución a esta mujer y los ataques continuaron hasta que poco a poco se fueron espaciando en el tiempo espontáneamente y al final desaparecieron por completo. ¿Qué sabe de la zombificación? ¿Cómo dice? Zombificación.
El proceso de convertir un hombre en un zombie, los muertos vivientes. Solo lo que he visto por televisión. Este es el certificado de defunción de Christophe Durand. Y este, el informe médico. Al señor Durand no se le apreciaba el pulso, ni latidos cardíacos, ni respiraba, ni mostraba dilatación de la pupila, ni impulsos cerebrales, ni respondía al dolor. Y fue enterrado. Lo metieron en un ataúd y lo enterraron. La fecha del certificado de defunción es de hace 7 años. Esta fotografía se la tomaron hace una semana en una clínica de Puerto Príncipe, Haití. ¿Este hombre es Christophe Durand? Él mismo. Y lleno de vida. La serpiente y el arco iris, aparte de ser una de las películas de terror más terroríficas, valga la redundancia, que he visto nunca, tiene la particularidad de estar basada en un libro que no es una novela, es un libro de no ficción. Concretamente, el libro del mismo título, escrito por el etnobotánico Wade Davis, que se desplazó a Haití a investigar el proceso de zombificación. Una vez allí descubrió la existencia de los Bokors, sacerdotes de la religión vudú que utilizan la magia negra. De ellos se dice en Haití que tienen el poder único de traer a los muertos de vuelta y usarlos como esclavos zombie. Utilizan una droga que pone a la víctima en un estado de muerte aparente que incluso llega a engañar a los médicos. Son enterrados, se celebran sus exequias y por la noche llega el Bokor con sus cómplices, desentierran a la víctima y lo venden a una plantación de azúcar como mano de obra esclava, como un zombie. A través de su investigación, Davis llegó a la conclusión de que la droga que se utiliza para suscitar este estado de muerte aparente es tetrodotoxina, el veneno del pez globo, que una vez preparado convenientemente es administrado a la víctima haciéndoselo inhalar, soplándole una nube de polvo a la cara o poniendo la toxina en contacto con su piel. Cada día Jacob Singer va al trabajo. ¿Qué te pasa? Es uno de esos días. Y cada día se pregunta por lo que le va a pasar. Quizás sea la tensión, Jake. Son como demonios, Jess. No eran humanos. ¿Qué era, Jake? Déjame ver tu mano. Tienes una línea extraña. Según dice aquí, tú ya estás muerto. Algo no va bien, Jake. Vienen por mí. No sé quiénes son o qué son, pero vienen por mí. Y tengo miedo, Jake. Yo también los he visto. Quizá los demonios son reales. Tiene 41 grados de fiebre. ¡Esto es bárbaro! Puedo librarte de los demonios. ¿Quién eres tú? No puedo parar la escalera. ¿Quién eres tú? La escalera de Jacob es la historia de un veterano de Vietnam cuya experiencia traumática en combate lo dejó sufriendo constantes flashbacks y extrañas alucinaciones. En la película se habla de una droga conocida como la escalera, que es un poderoso alucinógeno con el que creen que el gobierno estaba experimentando con los soldados. Y esto sucedió, desgraciadamente, en la vida real. La escalera real se llamaba BZ, un fortísimo alucinógeno diseñado para confundir y aletargar a los combatientes, así como para causar una severa, pero se dice que temporal, pérdida de memoria. En 1964, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos colocaron BZ en bombas de racimo diseñadas para que lo rociasen en forma de aerosol cuando se detonase. Si hemos de creer
al gobierno de los Estados Unidos, jamás utilizaron el BZ en combate y sus últimas reservas las destruyeron en 1989, lo cual nos dejaría con el irónico dato de que las únicas víctimas del BZ fueron los propios soldados estadounidenses que fueron utilizados para desarrollarlo como conejillos de indias involuntarios. En 2009 el caso fue llevado a los tribunales por una demanda de los veteranos de Vietnam de América contra la CIA, el Ejército de los Estados Unidos y varias organizaciones gubernamentales. No se puede coger vivo a ese monstruo. Cancelaré la expedición. Recogeré mis cosas y los americanos se marcharán antes de que haga daño a ese animal. ¿Me ha comprendido? Señor, solo soy un guía. Ni siquiera Gustav puede romper estas barras de acero reforzado. Una vez dentro, su propio peso servirá para activar el muelle que cerrará la puerta. El Dr. Collins ha diseñado esta trampa única en el mundo para que la extraordinaria criatura no sufra ningún daño. Una vez capturado, Gustav será trasladado con ayuda de un helicóptero. Hay unas cuantas películas sobre cocodrilos asesinos y cocodrilos gigantes, pero esta está basada en hechos reales. Cocodrilo, un asesino en serie. Algún día habría que hacer un Días Extraños sobre la gente que traduce los títulos de las películas. Está basada en la historia de Gustav, un cocodrilo del Nilo gigante que vive en Burundi y que tiene por lo menos 6 metros de longitud, 1 tonelada de peso, entre 60 y 100 años de edad, y es casi con absoluta seguridad el mayor cocodrilo que vive en África. Y todo esto lo he dicho en presente, no en pasado, porque la última vez que se le vio fue en 2008 y se piensa que todavía puede permanecer en libertad y vivo. La voracidad de esta criatura que vive en Burundi es tan enorme que, según los guardas del lago Tanganika, una vez llegó a cazar y comerse a un hipopótamo adulto. Y cuando no hay hipopótamos en el menú, pues buenas son las personas. Se le atribuyen más de 300 víctimas humanas. Como si fuera una especie de Moby Dick, su cuerpo está tatuado con decenas de cicatrices, de lanzas, de balas, de los múltiples cazadores que han intentado cobrarse la pieza. La película narra el intento infructuoso de intentar capturar a Gustav en 2002 utilizando una trampa enorme. Bienvenidos a la parroquia del Edén. ¿Ustedes lo construyeron? Padre tenía una visión y construimos el cielo en la tierra. ¿Quién es Padre? Él fue quien empezó todo esto. ¿Crees que podamos hablar con él? Accedió a una entrevista hoy en la ceremonia. En 2013, un equipo de reporteros. Ha sido increíble. Todas las personas con las que hemos hablado sienten que esto es lo que siempre desearon y todos le dan el crédito. Oh, no merezco el crédito. La sociedad le dio la espalda a estas personas años atrás. Si vienes aquí te daré un lugar donde vivir, te daré un trabajo, te daré comida, te daré una cama, lo que necesites. Viajó a una comunidad religiosa secreta. Cuando llegamos notamos que había unos hombres con armas. No saben lo que sucede aquí. Este lugar no es lo que parece. ¿Qué diablos está pasando? Esta gente se quiere ir, ya empacaron sus maletas. ¡Sal, no te involucres! Por favor, llévensela. No podemos dejarlos volver a Nueva York. No, este es el último sacramento, niños.
Casi todas las películas que hemos citado hasta ahora, tanto en la primera como en la segunda parte de este tema, pues bueno, cogen la historia real y la exageran un poquito. Le dan una vuelta pues para que sea cinematográficamente interesante. Sin embargo, ese no es el caso de El último sacramento. El último sacramento se queda muy corta con respecto al horror real que se vivió en el templo del pueblo de Jonestown, la secta en la que está basada esta película. El mayor suicidio colectivo de la historia de la humanidad, un tema que trataremos algún día en detalle, aquí en Días Extraños. Ocurrió en noviembre de 1978, cuando el senador estadounidense Leo Ryan viajó a la Guayana francesa junto con una delegación y varios periodistas, pues para comprobar sobre el terreno si eran ciertas las acusaciones que se vertían sobre la secta que allí había establecida, que si se abusaba de menores, que si la gente estaba secuestrada, que si se torturaba a los fieles. Todo parecía ir bien hasta el momento en el que la delegación tenía que irse. En ese momento, un grupo nutrido de personas se abalanzó sobre el político rogándole por favor que les sacase de allí, que aquello no era ni mucho menos lo que parecía. Y aquello acabó fatal. Leo Ryan y la delegación fueron literalmente masacrados y Jim Jones, el líder de la secta, ordenó directamente el apocalipsis, un monumental suicidio colectivo con cianuro de más de 900 personas. Muchos se suicidaron, muchos libremente, otros coaccionados y a otros directamente los suicidaron. Un ejemplo muy de actualidad de hasta qué punto el fanatismo y la ceguera puede llevar a un colectivo de personas al precipicio. La conclusión de todo esto, la conclusión pues es más o menos la que os comenté en el programa anterior. El horror existe. Es muy divertido, es muy estimulante cuando se trata de verlo en la pequeña pantalla. Pero no hay que olvidar que ha habido personas que en la vida real se han visto entre las fauces de un cocodrilo, enterrados vivos en un ritual vudú. Personas que han visto su vida tranquila, normal, cotidiana, interrumpida por acontecimientos que no tienen lugar en la realidad establecida. A lo mejor también esa es una función del cine de terror, recordarnos que el horror existe, que sí, que vivimos de espaldas a él porque es mucho más cómodo, es mucho más tranquilizador, a lo mejor porque es la única forma de llevar una vida cuerda, pero el horror existe, el horror acecha. Sin ir más lejos, ni más cerca, que tampoco está bien asustar en demasía al personal, sin ir más lejos está en esos informativos de televisión cuajados de desgracias. En esos informativos que miramos a la hora de la cena sin que se nos mueva una pestaña. Y no porque seamos una banda de sociópatas insensibles, ¿qué va? Sino porque esas cosas, en el fondo, siempre le suceden a los demás. Y las cosas que vemos a través de una pantalla, nos cuesta percibirlas como que ocurren realmente en nuestro mundo. Es como si sucediesen en una dimensión alternativa, en esa donde tienen lugar las películas de horror basadas en hechos reales. Es irónico cuánto dejamos en manos de algo tan frágil,
tan poco fiable como es nuestra memoria. ¿Sabíais que apenas somos capaces de recordar un 30% de las cosas que hacemos a lo largo del día? No es mucho, ¿verdad? Pero a veces es mejor así, porque ¿os imagináis que de repente aflorase un recuerdo que no debía de estar ahí? Xavi Villanueva nos trae una de sus creepypastas que precisamente habla de eso. Candle Cove. Mi nombre es Mike Painter. Hasta hace poco mi vida era de lo más normal, aunque nunca he sabido si esto es algo bueno o no. Pero al menos podía dormir por las noches. Hace unos días todo cambió. Mato mis largas horas de aburrimiento nocturnas visitando Icor Falls, una web fantástica si te gustan las historias de terror. Mi semblante se oscureció cuando vi un mensaje en un chat privado que me dejó claramente consternado. El tema del chat rezaba lo siguiente: Candle Cove, show infantil local. Se me erizaron todos los pelos del cuerpo. Algo que tenía olvidado, pero latente en mi interior, resurgió de mis entrañas para devolverme a la peor de mis pesadillas. La conversación en dicho chat discurrió de la siguiente manera. Sky Shale 033. ¿Alguien recuerda este programa infantil? Se llamaba Candle Cove y tenía 6 o 7 años cuando salía. No he podido encontrar ninguna referencia sobre este programa, pero creo que salía en los canales nacionales sobre el año 1971 o 1972. Vivía en Iroton en ese entonces. No me acuerdo del canal, pero me acuerdo que salía a eso de las 4. Mike-Painter65. Me parece muy familiar. Crecí en las afueras de Ashland y tenía 9 años en el 72. Candle Cove. ¿Era de piratas? Me acuerdo de una marioneta pirata en la entrada de una cueva, hablando con una niñita. Sí, de pelos no estoy loca. Me acuerdo del pirata Percy. Me daba como que miedo. Lucía como que estaba construido de partes de otros muñecos, como de muy bajo presupuesto. Su cabeza era una muñeca bebé de porcelana, que se veía muy antigua y no combinaba con el cuerpo. No me acuerdo del canal. No creo que fuera en WTSC. Yarin-2005. Siento revivir este viejo tema, pero sé exactamente de qué programa hablas. Sky Shale. Creo que Candle Cove salió solo un par de meses en el 71, no en el 72. Tenía 12 y lo vi algunas veces con mi hermano. Era en el canal 58. Mi mamá me dejaba ponerlo después de las noticias. Déjame ver lo que me acuerdo. El lugar era en Candle Cove y era una niñita que se imaginaba a sí misma siendo amiga de piratas. El barco pirata se llamaba Loggingstock y el pirata Percy no era un muy buen pirata porque se asustaba fácilmente. Y había música constantemente. No me acuerdo del nombre de la niña. Janice o Jade o algo así. Creo que era Janice. Gracias, Karen. Me llegaron recuerdos cuando mencionaste el Loggingstock y el canal 58. Me acuerdo de la proa del barco. Tenía una cara sonriente, con la quijada de abajo sumergida. Me acuerdo en especial de cómo era de raro cuando cambiaban el modelo de plástico madero a la versión de marioneta para que la cara hablara. Ahora me acuerdo yo también. ¿Te acuerdas de esto, Sky Shale? Tienes que ir adentro. Mike, me dieron escalofríos al leer eso. Sí, me acuerdo. Era lo que el barco le decía siempre a Percy cuando tenía que ir a algún lugar tétrico, como una cueva o un cuarto oscuro donde estuviera un tesoro. Y luego la cámara hacía acercamientos a la cara de Loggingstock pausadamente.
Tienes que ir adentro. Con sus ojos pizcos y su quijada que como que se caía. Se veía tan horrible. ¿Alguien se acuerda del villano? ¿Tenía una cara que era solamente un bigote hecho con un manubrio sobre un montón de dientes delgados? Kevin_Hart. Yo, honestamente, creía que el villano era el pirata Percy. Tenía como 5 años cuando salía este programa, Combustible de Pesadillas. Ese no era el villano, la marioneta del bigote. Ese era su compinche, Horacio Horrible. También tenía un monóculo, pero estaba sobre el bigote. Me acuerdo que creía que solo tenía un ojo. Pero sí, el villano era otra marioneta, el Robapieles. No puedo creer las cosas que nos dejaban ver antes. Jesucristo, el Robapieles. ¿Qué clase de show infantil veíamos? Realmente no podía ver la pantalla cada vez que el Robapieles aparecía. Simplemente descendía de la nada con sus hilos. Era un esqueleto sucio que vestía ese sombrero alto café y una capa. Y sus ojos de vidrio eran demasiado grandes para su cráneo. Dios poderosísimo. ¿No estaban su sombrero y capa cosidos locamente? ¿No se suponía que era piel de niños? Sí, eso creo. Me acuerdo que su boca no se abría ni se cerraba. Su mandíbula solo se movía de un lado a otro. Me acuerdo que la niñita dijo, «Porque tu boca se mueve así». Y el Robapieles no miró a la niña, sino a la cámara y dijo, «Para tomar tu piel». Me siento tan aliviada de que la gente se acuerde de este horrible show. Solía tener este horrible recuerdo como un mal sueño, donde al terminar la canción del inicio del show, el show aparecía de una pantalla negra y todos los personajes estaban ahí. Pero la cámara como que cortaba cada una de sus caras y todos estaban gritando. Y las marionetas se movían de manera extraña y solo había gritos y gritos. La niña solo se quejaba y lloraba, como si llevara horas soportando todo esto. Me desperté muchas veces con esta pesadilla. Solía mojar mi cama cada vez que la tenía. No creo que fuera un sueño. Me acuerdo de eso. Me acuerdo que era un episodio. No es posible. No había historia ni nada. Digo, literalmente estaba ya parada llorando y gritando durante todo el show. Quizá estoy fabricándome recuerdos porque dijiste eso, pero juro por Dios que me acuerdo ver lo que tú describiste. Ellos solo gritaban. Oh, Dios. Sí, la niñita, Janice. Me acuerdo haberla visto temblar. Y el Robapieles gritaba a través de sus delgados dientes. Su quijada se movía tan agresivamente que creía que se iba a desprender de los hilos de metal que la sostenían. Me acuerdo que le apagué y fue la última vez que vi el programa. Corrí para decirle a mi hermano y no tuvimos el valor para encender la tele otra vez. Visité a mi madre hoy en el asilo. Le pregunté sobre cuando era pequeño a principios de los 70, cuando tenía 8 o 9 años, y le pregunté si se acordaba de un programa infantil, Candle Cove. Ella se sorprendió que me acordara yo de eso y le pregunté por qué. Y ella me dijo, porque se me hacía rarísimo que me dijeras, voy a ver Candle Cove, mamá, y luego ponías la tele en un canal estático, y lo único que veías era pura estática durante 30 minutos. Tenías una enorme imaginación con tu programilla de piratas, hijo mío.